Gracias y continuamos con el programa El Pueblo es Noticia. Queremos agradecer la presencia del ministro de Defensa Legal del Estado, el doctor Héctor Arce, que ya nos acompaña porque más adelante también estaremos con otro ministro, como es el ministro Alfredo Rada. Ministro Arce, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Consuelo, un placer saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de Canal 7 en todo el país. Bueno, ministro, el tema tiene que ver con la suscripción del contrato con Cattler Uniservice. Hemos escuchado, por lo menos, una publicación de prensa que señalaba que el contrato con la empresa Cattler Uniservice, en el tema de YPFB, no va a poder ser roto, que el gobierno ha decidido no romper el contrato con Cattler Uniservice. ¿Qué de cierto hay en esta información y en estas versiones periodísticas? Esa información no es correcta, y no es correcta porque, como ustedes saben, el gobierno nacional, a la cabeza del presidente de la República, ha tomado una posición muy clara, frontal, decidida y definitiva de lucha contra la corrupción, y por lo tanto los actos que estén viciados, o los contratos, y no me refiero a ninguno en especial, pero hablando en general, a los contratos que estén viciados de irregularidades, viciados de ilegalidades, ensombrecidos con un manto de posible corrupción, que estén sujetos a investigación, que estén sujetos a análisis, no pueden generar efectos jurídicos, no pueden generar efectos de derecho, no pueden ser validados, no pueden ser respaldados por el gobierno nacional. El hacerlo sería obviamente traicionar esa gran determinación del presidente de la República y del gobierno nacional de luchar frontalmente contra la corrupción. Yo he escuchado, y esa nota de prensa que apareció en un medio de comunicación señala de que en base a un informe que se preparó a través de un funcionario del Ministerio de Defensa Legal, se habría llegado a la conclusión de que no es posible romper el contrato con Cattler. Esa situación no es correcta. Lo que ocurrió fue que en el marco de la comisión que se formó por pedido del presidente de la República entre el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el Ministerio de Defensa Legal, contando nosotros con profesionales abogados en el contexto internacional, justamente por el tema de los arbitrajes, concretamente en los Estados Unidos, es que enterados en un primer momento de que había una subcontratista, una empresa de nombre Goldsby en el estado de Texas, en Houston, en los Estados Unidos, de que estaría construyendo una parte de la obra, una parte de la infraestructura de esta planta, y constatando además una información de que el Estado boliviano a través de Yacimientos le habría cancelado $35 millones sin tener que hacerlo, lo había cancelado Yacimientos por cuenta de Cattler, una situación que está al margen de la ley, una suma muy considerable. Es que atendiendo un pedido de nuestras autoridades superiores y aprovechando además que tenemos constantemente gente nosotros en Estados Unidos con el tema de nuestros procesos, es que conjuntamente con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos hacemos una verificación primero en Texas y después invitamos a estos funcionarios de esta empresa a tener una reunión en las oficinas de nuestros abogados en los Estados Unidos. En estas reuniones se recibe la información, primero se evidencia que la empresa existe y se recibe la información de que aparentemente se estarían construyendo algunas piezas de esta empresa bajo condicionamientos técnicos que no nos corresponde valorar a nosotros. Como este trabajo se lo realiza conjuntamente con Yacimientos, el informe que se emite por parte de este funcionario de nuestro ministerio explicando estas dos reuniones es inmediatamente puesto en conocimiento, y aquí yo tengo los documentos, las notas bajo las cuales se envió del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, don Carlos Villegas Quiroga, y del ministro de Hidrocarburos y Energía, en el entendido de que no corresponde al Ministerio de Defensa Legal el asumir en ninguna determinación. Nosotros simplemente, aprovechando ese apoyo logístico, le llamaremos, que tenemos en los Estados Unidos, hemos hecho algunas verificaciones y esta información es remitida a estas autoridades. Y bueno, también es de conocimiento de la ministra de Transparencia y por supuesto del presidente y el vicepresidente de la República. En ese entendido, mal se puede decir que ha habido alguna intencionalidad de ocultar alguna información. Además, yo cuando llego de este viaje, que además hay que aclararlo, no fue un viaje específico para este tema, yo viajé para ver el tema del arbitraje de Entel, y aprovechando mi estadía allá generamos las condiciones de esta reunión a sugerencia de nuestros abogados, porque obviamente era lo conveniente.
pero en cuanto yo llegué, hicimos declaraciones de prensa en este sentido. Nosotros hemos informado a la población de esta situación y lo que refleja este informe es de que aparentemente hay un proceso de construcción de una parte de esta planta que se estaría dando en los Estados Unidos a cargo de esta empresa Galsby, que no tiene un contrato con Yacimientos, que tiene un contrato con Cutler, pero que recibe el dinero de Yacimientos, que recibe $35 millones de parte de Yacimientos. Es el hecho irregular, el hecho ilegal más grave que se ha advertido, por el cual tengo entendido Yacimientos ya se ha querellado contra las ex autoridades de Yacimientos. Esta situación, este informe y otra comunicación que hizo el presidente de Yacimientos, una carta que envía a una aseguradora, si no me equivoco, no tengo bien el dato, pero estas dos comunicaciones pretenden ser utilizadas por la defensa de algunas ex autoridades de Yacimientos para decir, bueno, aquí se ha evidenciado que se está construyendo esta planta, no existe daño económico al Estado. Eso no es evidente, eso no es correcto por las siguientes razones. Primero, la información que nosotros hemos recibido es una información preliminar, prácticamente es lo que nos han explicado. Esa información hemos pasado a Yacimientos y le tocará a Yacimientos hacer la verificación técnica con ingenieros, con personal técnico en esta materia, de si evidentemente se está construyendo o no se está construyendo, y es una tarea que la está cumpliendo Yacimientos en base a nuestra recomendación, en base al informe que nosotros le enviamos en fecha, de acuerdo al sello de recepción que le enviamos a Carlos Villegas en fecha 26 de febrero de este año. Ministro, concretamente, ¿qué dice la recomendación que ustedes hicieron? Nosotros les recomendamos, les traspasamos la información, les decimos, hemos evidenciado que existe la empresa, que tiene un contrato, y la información más los documentos que nos presenta la empresa Galsby, se la entregamos en todo un legajo, este legajo, se la entregamos a Yacimientos y la entregamos al ministro de Hidrocarburos, porque ellas son las autoridades. Nosotros simplemente prestamos una labor de cooperación y ellos son los que toman las determinaciones. ¿En ningún momento se sugiere, ministro, de que se continúe con el contrato con Cutler Uniservice? En ningún momento, y eso es la segunda parte que nos interesa aclarar. En función de esta información es que Yacimientos, con asesoramiento técnico, porque además Yacimientos participó, les reitero, en las reuniones que hubieron en Estados Unidos estaban dos ingenieros, el ingeniero Saúl Escalera y el ingeniero Goldi Villanueva, de parte de Yacimientos. Yacimientos hace una labor que se está haciendo ahora, tengo entendido, de verificación técnica. Es decir, se hace una labor de análisis y evidentemente esa planta servirá o no servirá, porque no nos olvidemos de que lo más importante también es la solvencia técnica que se puede tener, que eso no lo podemos certificar nosotros. Ahora bien, aunque se diera el caso de que se evidenciara que la información presentada por esta empresa es correcta y que la empresa está construyendo en los tiempos un equipo y además que ese equipo pueda servir, ese hecho no libra de responsabilidad a las ex autoridades de Yacimientos. Ese hecho no subsana desde ningún punto de vista las gravísimas irregularidades que han estado en el marco de la contratación entre Yacimientos con su anterior administración y la empresa Cutler Uniservice. Ministro, ¿por qué no? ¿Por qué no podría salvar de responsabilidades? Poniéndome yo, digamos, en el lugar de acusada, ¿no? Porque yo le digo, la empresa sí existe, sí está construyendo la planta. El dinero que han recibido podría parte, digamos, haberse utilizado para la construcción de esta planta en Estados Unidos. Entonces, si están las evidencias, los hechos, ¿por qué tendrían que acusarme, digamos, en una lógica común? Porque el hecho de que, vamos a suponer, de que posiblemente no haya un daño o no haya un daño muy cuantificable, no me libera a mí de responsabilidades como funcionario público si yo no he actuado conforme a la norma. En este contrato no se ha expedido, por ejemplo, una certificación presupuestaria para realizar la contratación. Ese es un requisito fundamental. Yo, para viajar al exterior, para comprar un pasaje de viaje al exterior, tengo que tener una certificación presupuestaria, más para hacer un contrato de 86 millones. En este caso, ¿quién la daba esa certificación presupuestaria? Tenía que tener al interior de Yacimientos una certificación de que existía el dinero para hacer semejante contrato. Eso no existe. No existe una protocolización de este contrato ante la notaría de gobierno. Imagínense ustedes, cualquier contrato pequeño se tiene que protocolizar ante el notario de gobierno, si es un tema del Estado, o ante un notario público, si es un tema particular. En este caso no hay una protocolización. Hay 4 adendas, 4 curiosas adendas que se hacen en este contrato,
y una de ellas, la más delicada, es la que sustituye las garantías, es decir, sustituye boletas de garantía por pólizas de garantía, en desmedro de los intereses de yacimientos. Y por último, no hay de parte de la responsabilidad de la anterior administración de yacimientos un cumplimiento objetivo, cabal, de las obligaciones, incluso administrativas, para generar las condiciones para que esta obra pueda desarrollarse. En ese entendido, el hecho de que pudiera o no pudiera haber un daño económico no va a ir a legalizar, a legitimar, a validar actos que se han cometido al margen de la ley y sobre los cuales hay denuncias de corrupción que obviamente están siendo investigadas por el Ministerio Público, por las instancias llamadas por ley. El Estado boliviano, y yo ratifico una vez más, el gobierno nacional, el presidente Morales, por su compromiso de transparencia, de lucha frontal contra la corrupción, de consecuencia en esta materia, con la consecuencia en la que ha venido actuando, no puede validar ninguna actuación que se haya realizado al margen de la ley y más ensomecida por posibles actos de corrupción. En ese entendido, el argumento de algunos colegas, abogados defensores de algunas exautoridades, es totalmente deleznable, no es correcto y vale la pena aclarar que ni este informe que se ha hecho, que además no es un informe que se lo haya ocultado ni guardado, es un informe totalmente conocido para los fines que ha sido cumplido por las autoridades que debían conocerlo, y ahí está la evidencia. Este informe no sugiere en ningún momento, ni se podría sugerir, ni nadie del gobierno ha sugerido jamás, ni ningún hecho, ni ninguna actuación de ningún personero del gobierno podría sugerir que se le dé continuidad a un contrato sobre el que, además de irregularidades jurídicas muy graves, cuestionamientos jurídicos muy graves, hay también cuestionamientos técnicos, ¿no es cierto? No nos olvidemos de que esta era una obra que debía entregarse llave en mano, ¿no? Y no se sabe en qué condiciones iba a ser entregada, porque obviamente todo se ha manejado en un marco de absoluta irresponsabilidad. Ministro, sobre este tema que es importante, ¿quién va a determinar, ministro, si procede o no procede el contrato con Catel Uniservice? ¿Cuál es la instancia? Es la parte contratante. Obviamente este es un contrato entre yacimientos y la empresa Catel. Ahora Yacimientos tiene una nueva administración, una administración transparente, y es la parte del contrato la que tiene que tomar la determinación que sea correcta. Pero, les reitero, el gobierno no va a validar por ninguna circunstancia ningún acto irregular, ni se va a tener tratos ni contratos con empresas sobre las cuales existen procesos de investigación, denuncias muy serias. ¿Eso quiere decir que se tiene que romper el contrato con Catel Uniservice? Como le digo, eso depende estrictamente de Yacimientos, que se encuentre el mecanismo, la mejor vía para proteger los intereses del Estado. Tenemos que proteger los intereses del Estado. Yacimientos tiene además la responsabilidad de buscar el mecanismo, las mejores determinaciones para que además los bolivianos tengamos esa planta. Esa planta de separación de licuables es una planta fundamental para muchos temas y es un anhelo del pueblo boliviano, es una necesidad del pueblo boliviano sacar mayor valor a nuestros hidrocarburos, ¿no? Separar los líquidos del gas que exportamos al Brasil. Es una situación necesaria para nuestro interés y obviamente Yacimientos tiene que hacer prevalecer ese interés nacional, darnos la solución para tener a la brevedad posible esta planta. Y obviamente tiene también la responsabilidad de resolver o determinar su situación contractual con Catel, bajo la premisa de que el gobierno en ningún momento, ni Yacimientos ni ninguna otra entidad, ha de hacer prevalecer o ha de validar actos indebidos, actos irregulares, y además son los cuales están en proceso de investigación. Ministro, bajo el marco de que su ministerio está a cargo de defender los intereses del Estado boliviano, la pregunta es, ¿qué recomendación, y si corresponde a su ministerio, sería hacer a las autoridades de YPFB, de hidrocarburos, que tienen que ver con este tema de Catel Uniservice? Sí, usted nos acaba de decir que ha sido un contrato que no tenía la certificación presupuestaria, no estaba protocolizado, además que no tenían las condiciones para la ejecución del mismo. Entonces, uno dice, si no se han cumplido todos estos requisitos, le digo una lógica muy común, romper el contrato, ¿no?
Pero por otro lado también es entendible de que YPFB ha hecho ya desembolsos a través de fideicomisos, a través de esto que nos dice que se ha entregado, por ejemplo, a la empresa Goldsby, a esta estadounidense que está construyendo parte de la planta que va a ser instalada en Río Grande, $35 millones, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos esos dineros y cómo rompemos el contrato? El hecho más irregular, justamente, que nosotros hemos observado es justamente la constitución de esta carta de crédito por $35 millones, que lo hace Yacimiento a nombre de otra empresa. Lo hace Yacimiento a nombre de Gals, a nombre de Cutler. Esa es una situación totalmente irregular y eso obviamente viola una serie de disposiciones jurídicas porque el Estado, de acuerdo a la ley de inversión, además no puede ni garantizar, ni puede prestar, ni avalar dineros públicos para empresas privadas con las que no tiene ninguna relación contractual. Con la empresa Cutler había un contrato de llave en mano. ¿Qué quiere decir llave en mano? Lo que la gente común entiende por ese sentido. Yo la contrato a usted para la construcción de una casa y usted me tiene que entregar con la llave en la mano. Eso quiere decir que tiene que tener la puerta, la chapa, tiene que estar totalmente terminada para ir a vivir. Es lo mismo, es una planta totalmente terminada para que entre Yacimiento y pueda encender el switch y que esa planta funcione. Esta situación no condice, no se puede explicar con la entrega de $35 millones del dinero de los bolivianos, del dinero de nuestra patria, por parte de Yacimientos en favor de una empresa tercera con la cual no existía obligación de hacer eso. Para eso se contrató a la empresa que tenía que entregar la obra llave en mano. Entonces, démonos cuenta de la magnitud de las irregularidades que existen aquí para que alguien pueda decir, no, en base a que se está construyendo nomás, parece que hay algo, hay unos maquinarios, unos equipos, no hay daño económico. Eso es un criterio jurídicamente totalmente rebatible, no es correcto y bueno, no puede aplicarse. En relación a la pregunta, yo creo que Yacimientos tiene que hacer un análisis muy serio, ¿no es cierto?, sobre este tema. Nosotros todavía no hemos participado en este análisis, pero tengan ustedes la seguridad de que siempre esos dos pilares, esos dos principios deben ser tomados en cuenta. En este caso por Yacimientos, que es la parte del contrato. Por una parte, con mucha firmeza, defender el interés nacional, pero no se puede, desde ningún punto de vista, bajo ninguna circunstancia, avalar actos irregulares, actos al margen de la ley, ni validarlos, porque eso sería de alguna manera contradecirnos en la franca, la abierta, la decidida política anticorrupción que tiene el gobierno nacional, que tiene el presidente Morales en su convicción personal, en la comisión en la cual nosotros lo apoyamos profundamente. La ultimita, ministro, si se tomara la decisión, yo estoy haciendo una anticipación que puede darse o no puede darse, de romper el contrato con Cutler Uniservice, ¿el Estado boliviano se ha valorado cuánto perdería? ¿Podría perder o ese es un tema que todavía está en análisis? Ese es un dato que me imagino que Yacimientos ya lo ha tenido que analizar. De cualquier manera, yo no tengo esa precisión. Hay un trabajo técnico, un trabajo financiero que está a cargo de Yacimientos. Nosotros simplemente, como les digo, hemos colaborado. Sin embargo, bueno, podemos afirmar que se ha de hacer siempre lo mejor posible por evitar el daño económico al Estado, considerando de que de hecho ya hay un daño muy cuantioso, el mismo hecho de que se haya procedido de esta manera, que se haya posiblemente descubierto dineros que son del Estado, posiblemente, digo presumiblemente, desviados a cuentas particulares, todo eso ya es un daño económico al Estado, es decir, el daño existe y bueno, lo que se tiene que hacer ahora es actuar con la mayor responsabilidad, con la mayor celeridad en procura del interés nacional, pero en ningún momento transgrediendo los principios, reitero una vez más, de lucha contra la corrupción, de transparencia que lleva adelante el gobierno nacional, que lleva adelante el presidente Morales, y es una tarea en la que, bueno, es honroso poder seguir colaborando. Doctor, incluso esto fue utilizado en las últimas horas por la oposición indicando de que se estaba buscando una estrategia jurídica para librar de responsabilidades al señor Santos Ramírez, ¿no?, acusado de esta situación. No, es muy lamentable lo que ha ocurrido con el doctor Santos Ramírez, pero nosotros tenemos que actuar en consecuencia a los principios y a los lineamientos del gobierno nacional, a los lineamientos que ha demostrado el presidente de la República. Yo quisiera que analizáramos en anteriores gobiernos, en anteriores gestiones, cuándo se ha actuado con la celeridad, con la firmeza, con la determinación con la que ha actuado el presidente de la República, en lo que le corresponde, en
reemplazar al doctor Santos Ramírez por otra persona, generar un marco de intervención de la empresa más importante que tenemos los bolivianos, en la cual tenemos cifrada toda nuestra esperanza de un futuro mejor en términos económicos. En ese entendido, el presidente ha dado serias muestras, el resto ya no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la justicia, pero es nuestro deber, nuestra responsabilidad proteger los intereses del Estado. Y eso se lo hace respetando, validando y además coadyuvando en la labor del presidente de la República, una labor definitivamente comprometida con la transparencia, definitivamente comprometida con la lucha contra la corrupción. Doctor Héctor Arce, el ministro de Defensa Legal del Estado, queremos agradecerle por la presencia en el programa El Pueblo es Noticia. Ha sido un gusto tenerlo.